Buenas noches a las personas que están conectadas en este momento. Vamos a continuar con nuestra clase del día lunes. Entonces quedamos en la diapositiva 15 en este momento, entonces vamos para la 16. Bueno, entonces las estrategias didácticas, estas deben ser secuenciales. ¿Sí me están escuchando? Buenas noches, sí señor. Bueno, listo. Estas deben ser secuenciales. En cuanto a las estrategias didácticas, y son secuenciales, deben de tener una apertura o un inicio, deben de tener un desarrollo del aprendizaje y una culminación o un cierre. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en cuanto a la apertura o el inicio? Debemos detectar los conocimientos previos, o sea, lo que el estudiante nos llega, con qué conocimientos nos llega el estudiante al aula de clase. Y para eso es importante la prueba diagnóstica de conocimiento, que en el módulo 1 algún estudiante, cuando hicimos la prueba diagnóstica, entonces decía, profe, y la prueba diagnóstica temática o del contenido, aquí es el momento de hacerlo. Entonces, si por ejemplo yo voy a dar, por ejemplo, fundamentos de, digamos algo de enfermería, ¿cierto? Entonces yo voy a hacer una prueba diagnóstica que tenga que ver con los fundamentos de enfermería. Entonces yo voy a mirar a ver, no, por ejemplo, una primera pregunta sería, ¿qué sabe de enfermería o qué conoce de enfermería? ¿Ha hecho algún curso o alguna formación en enfermería? ¿En qué curso? O sea, son preguntas que cuando usted vaya a hacer la preparación de la clase y hacer esa apertura o ese inicio, usted sepa al frente qué estudiantes tiene. Muchas veces nosotros nos encontramos cuando hacemos esta prueba diagnóstica con estudiantes que llamo yo aventajados, o sea, o que son adelantados, que van un poco más adelante unos de otros, ¿cierto? Bien sea lo que, pues eso lo hablamos en el primer módulo, porque salieron de colegios donde pues muy buena formación académica, entonces están excelente en muchas y han aprendido mucho. Yo conozco estudiantes o padres de familia, que meten a los estudiantes, están estudiando el bachillerato y los meten a hacer cursos de inglés y los meten a hacer cursos de otros idiomas fuera del inglés, los meten a hacer cursos de piano, los meten a un deporte, los meten a un arte, los meten. Entonces, esos muchachos nos llegan al aula de clase y esos estudiantes que cuando hacemos la prueba diagnóstica acá para detectar los conocimientos previos en esa apertura o inicio, esa nos sirve para mirar esos estudiantes que son aventajados frente a otros. Entonces, cuando tenemos estudiantes aventajados, yo doy una sugerencia respetuosa. Yo los cojo como mis monitores y ellos lo hacen muy bien. O sea, esos estudiantes aventajados, después de yo hacer la prueba diagnóstica, llamo a Pedrito, llamo a María, digo, mire, ustedes dos me van a colaborar como los monitores de su resto de compañeros, pues porque ellos van a necesitar mucho de su apoyo. O sea, son como nuestros segundos docentes en el aula. O sea, está uno y están ellos también. Entonces, pues para ellos es muy enriquecedor porque usted les está valorando eso. Inclusive los estudiantes preguntan, profe, ¿y usted por qué se dio? Le dije, ¿se acuerda de la prueba diagnóstica que le hicimos? Ahí me di cuenta que usted maneja mucha cuestión de lo que yo les voy a enseñar. Entonces, usted va a ser mi monitor, usted va a ser la persona que va a tener al lado para que me acompañen en el proceso, para que estén pendientes de aquellos compañeros que necesiten más refuerzo. Y eso se hace en todos los grados, desde primaria hasta la universidad, lo que llama uno los monitores. ¿Y cómo uno sabe que pues escogerlos? En la prueba diagnóstica le arroja a uno esos resultados. Entonces, esos monitores también les sirven a uno para cuando uno deje tareas o uno deje talleres o los estudiantes tengan algunas dificultades de conocimiento o de alguna cuestión de nuestra asignatura o materia, ellos puedan acompañarlos en ese proceso. Claro que no dejarlos solos, ¿no? Nosotros tenemos que acompañar a los monitores y tenemos que estar, porque tampoco es soltarles a ellos el curso y me voy yo a la sala de profesores a tomar tinto y a leer el periódico
y allá, ¿y con quién están sus estudiantes? ¿Con los monitores? No, esa no es la idea de los monitores. La idea es que yo tengo que estar ahí con ellos, acompañar, o sea, es una construcción del conocimiento y el docente lidera a los monitores y los monitores lideran a sus compañeros y todos colaboramos. O sea, eso es un trabajo cooperativo, no es un trabajo, porque, ¿por qué lo digo? Porque hay algunos docentes que les pasa eso, ¿no? Cogen sus monitores y se van. Bueno, cojan las dos horas de clase, ustedes se quedan con los monitores, ya ven, y se van a hacer vueltas, se van a fumar un cigarrillo, se van a leer el periódico, se van a charlar, y faltando un 15 van al salón. Bueno, ¿y cómo les fue? Bien, bueno, entonces nos vemos la otra clase, chao. No, los monitores no son para eso. Los monitores no es para reemplazar al docente. Los monitores son para acompañar a los monitores y para acompañar a los estudiantes, porque puede que en esa compañía, en esa asesoría, algún estudiante haga una pregunta que el monitor no sepa y el docente no está. Entonces, porque pues puede que estén monitores sean aventajados, pero no todos ellos se la saben. Entonces, esa apertura o inicio para detectar el conocimiento previo lo podemos hacer a través de una prueba diagnóstica, ¿cierto? Y esa prueba diagnóstica debe ser una prueba que motive, entonces una prueba diagnóstica no necesariamente tiene que ser escrita. Usted puede preparar una obra de teatro y en la obra de teatro usted puede mirar las habilidades de los estudiantes. Si, por ejemplo, usted va a evaluar habilidades comunicativas, de interacción social, de relaciones sociales, de no sé qué, una obra de teatro sería muy bueno para detectar esos conocimientos previos. Si usted, por eso digo, la motivación, la prueba diagnóstica depende la materia o depende la asignatura o el curso que usted vaya a dictar. Entonces, de acuerdo a eso, pues usted puede hacer un taller, puede ponerlos a ver un video, sobre el video ponerlos a hacer, pues a dialogar, puede ponerlos a hacer una mesa redonda, puedes hacerles un juego, puedes hacerles una técnica o una didáctica antes de iniciar. Entonces, un juego donde usted quiera descubrir cosas, puede ponerlos a hacer sopa de letras, pueden jugar la escalera, o sea, depende de lo que usted quiera. No yo digo, no necesariamente las pruebas diagnósticas no necesariamente son escritas. Hay muchas formas de hacer las pruebas diagnósticas. Entonces, cuando hablamos de la estrategia didáctica y la parte secuencial, hablamos de la apertura o inicio. Y es el detectar ese conocimiento previo y esa motivación que hay. En segundo momento viene el desarrollo y el aprendizaje, que es formar las competencias en los grandes saberes. Entonces, atrás, yo no sé si fue en el primer módulo, acá hemos venido hablando que hay competencias básicas, competencias ciudadanas y competencias propias. Más adelante vamos a ampliar un poquito más esto de las competencias, ¿no? Entonces, por ahora dejamos ahí. Entonces, el segundo momento es el desarrollo y el aprendizaje de esos saberes, que es a través de las competencias que nosotros miramos si el estudiante sí sabe o no sabe. Y acuérdense que la competencia es saber hacer en contexto. Si ustedes me dicen cuál es el significado de competencia, es saber hacer en contexto. Ese es el significado de competencia, saber hacer en contexto. Si el estudiante sabe hacer en contexto, aprendió la competencia. Porque alguien me decía, bueno, ¿y cómo evalúo yo? ¿Cómo evalúo yo? ¿O cómo sé que el estudiante aprendió? El estudiante, usted puede verificar si aprendió, si sabe hacer en contexto. O sea, usted le pone un ejercicio, le pone un taller, le pone un estudio de caso, le pone un trabajo de campo y usted verifica si los conocimientos que usted le enseñó o lo que usted le impartió durante todo el semestre o durante el curso o durante el mes o los 2 meses o los 3 meses, si el estudiante se sabe hacer en contexto. Si el estudiante sabe hacer en contexto, aprendió lo que usted le enseñó. Si el estudiante no sabe hacer en contexto, pues, o sea, no cumplió el objetivo, o sea, perdió usted esa formación de 3 meses y medio o del semestre. Ojo con lo siguiente,
para que no nos desmotivemos. Por ejemplo, el caso acá del diplomado. Yo preparo muy bien mis presentaciones, les mando la literatura, no sé qué, les digo, pues, y pues yo al final, yo no me puedo, si de pronto hay algún estudiante que no sabe hacer en contexto, que por ejemplo al final pues hagamos el taller, y de pronto hay algún grupo que no pues me respondió, yo no me voy a desmotivar. ¿Por qué? Porque de pronto de un grupo de 50, estoy hablando yo, pues, en el caso de que ustedes fueran 50, si yo veo que mitad más uno, o sea, sí, más de la mitad me aprendí, o sea, saben hacer en contexto, yo me doy por bien servido. Eso quiere decir que la otra parte, algo pasó, no asistieron a las clases, llegaron tarde, o estaban en clases, pero estaban metidos chateando en el celular, o estaban en clase, pero pedían plazo para ir al baño, para salir, para entrar, o llegaban a clase, firmaban la lista y se salían de clase. Esto que estoy diciendo son las mañas malas que los estudiantes en la parte presencial se nos daba antes de la pandemia. Ahorita en la pandemia, ahora son mañas tecnológicas, ¿no? Ustedes miraban de pronto en chistes que mostraban que los estudiantes de pronto se conectaban y dejaban pues conectado y con la cámara prendida, y pasaba la mamá por allá barriendo, alegando, mi hijo, ese computador está prendido y usted ¿por qué no está? Entonces se veía, entonces se suponía que el estudiante estaba ahí, pero se conectaba y se iba. Y por allá yo creo que cuando ellos ya más o menos sabían que el profesor iba a terminar, venía y muchas gracias profesor y chao. Entonces esas son las otras mañas a nivel de la parte tecnológica y que se da. Lo importante acá es como docentes no preocuparnos por eso, o sea, ustedes impartir su clase, prepararla, dar lo mejor de cada uno, que es lo que uno, pues en este momento, cada docente debe dar, y ya cada persona es la que asume, porque estamos trabajando en el caso de universidad con personas adultas, que cada persona asume su responsabilidad y no le puede echar la culpa al docente, o es que esa universidad es mala, o es que no. Hay que hacerse un proceso serio de autoevaluación en donde diga, listo, sí, yo me equivoqué, yo fallé, y también mirar, pues hasta que yo, por eso es que cada que termino una sesión, yo hago una evaluación. No sé si ustedes, los que han venido acá en este proceso, yo digo, listo, que, o sea, cosas positivas y que hay que mejorar, ¿no? Porque tanto yo como docente tengo cosas que mejorar, los estudiantes también tienen cosas que mejorar. Entonces, eso es importante. Entonces, ¿eso por qué lo digo? Para que ustedes no se desmotiven cuando vea que un estudiante como que no captó, como que no trabajó, como que no respondió, no se preocupen. Si usted dio lo mejor, usted preparó bien la clase, usted les dio buena bibliografía, usted los motivó, o sea, no se preocupen por eso, o sea, las Profe, cosas... una pregunta. Señor, sí, señor. Mucho gusto, profe, y demás compañeros. Óscar Ordóñez. Muy bien, Óscar, por participar. Me encanta profe, eso, Óscar, lo felicito. Lo escucho. Profe, usted hablaba ahorita de que el profesor, el docente, se prepara bien, explica bien. Uno hace lo mejor que puede, que se puede con el alumno para hacerlo entender, uno como guía. ¿Qué pasa, profe, cuando el profesor se da a entender muy bien, pero a la hora del examen hace unas preguntas que son como cerradas, que solamente las puede responder él, no el alumno? Y el 100%, o digámoslo, el 99% pierden el examen, solamente uno gana. Digámosle, un salón de 35 alumnos. Y el docente es orgulloso por esa situación, profe. Entonces, ahí, ¿qué hace uno en esa situación con el docente? Donde, bueno, o sea, el orgullo de él es que se queden, perdón, que se queden. Nadie Sí, pasa tenaz y unas preguntas, profe, que son sumamente cerradas, que solamente las responde él. Notas de 0,1, 0,2, 0,8, 1,2, la máxima 2,7, profe.
Entonces es difícil una situación de ese profesor. Gracias, profe. Ahí uno queda a ser como docente frente al compañero. Bueno, listo. Yo le voy a explicar a Oscar lo siguiente. Yo pienso, bueno, yo pensé que eso era cuando yo, porque pues, o sea, yo digo, bueno, ustedes todos son jóvenes todavía, y yo pensé que eso pasaba todavía, pues eso era cuando yo había estudiado. Le voy a contar a Oscar mi experiencia, la mía, cuando yo estudié en pregrado. Sí, yo me encontré yo pensé que eso en este momento, ¿no?, de la vida y de la historia no estaba pasando, pero veo que sí, porque pues yo veo que es una persona joven, entonces eso está pasando, veo que actualmente. Entonces le digo, vea, yo le voy a contar de mi experiencia cuando estudié pregrado. Sí, yo encontraba, sobre todo en el bachillerato, que llegaban y pegaban, no sé si ustedes, bueno, ustedes yo creo que no habían nacido cuando eso, pero cuando uno presentaba una prueba, por ejemplo, sobre todo de matemáticas, llegaban y pegaban en la puerta de entrada al salón el listado, y uno llegaba comiéndose las uñas y todo asustado a ver si había pasado el examen o no. Y exactamente lo que Oscar está diciendo, hace unos años atrás pasaba. Fue pucha 0.0, 0.1, 0.2 en una prueba escrita de matemáticas, 0.3, y el profesor cruzado así, yo lo veía allá al lado, fumándose un cigarrillo y como que como que, o sea, feliz, o sea, mucho para el profesor esa era la felicidad de verlo a uno así, y la gente, unos llorando, unos comiéndose las uñas, otros, y de pronto el que más sacaba 0 puntos, mucho no alcanzaba a sacar uno. De ese profesor yo no aprendí nada. Aprendí fue a tenerle miedo a las matemáticas, a tenerle miedo inclusive hasta el estudio, a no querer estudiar. O sea, esos profesores, para mí no son profesores ni son maestros, esos que están haciendo eso. Si lo hacen hoy en día, deben ser todavía de los antiguos, porque hoy en día yo creo que esos profesores no existen, para mí, ¿no? Yo lo digo desde mi experiencia cuando yo estudié bachillerato. Y para mí en este momento, yo después que estudié licenciatura y ahora que hice la maestría y ahora que estoy adelantando mi doctorado en educación, y todo lo que yo he aprendido, me he dado cuenta de que esa es una mala forma o mala manera de ser profesor. Lo que acá está diciendo ahora Oscar. No, el examen no, inclusive yo después, más adelante, ya cuando entré a la universidad, vi otros estilos de evaluación. Por ejemplo, había un profesor que nos decía, listo, pueden sacar todos sus apuntes, pueden sacar, o sea, no, hacía evaluaciones, si eran de análisis, y podíamos utilizar nuestros apuntes en clase. Si usted no había apuntado en clase, grave. El que no apuntó en clase y no asistió a clase, pues no le iba bien en el parcial o en el examen. Y esa es una forma. Y yo a ese profesor le aprendí tanto. ¿Por qué? Porque yo decía, vea, donde yo no hubiera apuntado esto, donde yo no hubiera preguntado, donde yo no hubiera... Y eran preguntas, y las preguntas que él hacía, pues eran de lo visto en clase. También había otro profesor X, no digo el nombre, en una universidad, donde hacía preguntas que nunca las habíamos visto en clase. Yo decía, pero esto nunca lo vimos en clase. Son de esos profesores que normalmente, pues perdone el término que los estudiantes llamamos los cuchillas o los rajones, los que les gusta rajar a los estudiantes. Pero desafortunadamente de esos profesores ya va quedando muy poco. Perdón, de esa, pues sí, no, afortunadamente es la palabra, o sea, qué pena. Afortunadamente, no desafortunadamente, sino afortunadamente esos profesores ya va quedando muy pocos, y me alegra mucho eso. ¿Por qué? Porque y eso lo vamos a ver acá más adelante en este diplomado. Hoy en día, la idea es, o sea, el buen profesor es el que no le pierde ningún estudiante. Para mí, el buen profesor es el que no le pierde ningún estudiante. El que se esfuerza lo máximo para que todo, no estoy diciendo que los pase, ni que les regalen la materia, sino al que no le pierde ningún estudiante. ¿Qué quiere decir? Que a mí me toca esforzarme por aquellos estudiantes que tienen dificultades cognitivas, familiares, personales, ¿no? Me tengo que preocupar mucho por esos estudiantes para brindarles toda la ayuda y todo el apoyo para que ellos ganen mi materia.
Yo me siento contento y feliz cuando mis estudiantes me preguntan al decano, ¿cuánto les perdieron? 0, señor decano. Todos pasaron. Y no necesariamente todos me tienen a mí que pasar con un 5, ¿no? Sobre 5, ¿no? Habrá alguno del que yo digo que el que definitivamente no dio pie con bola, pero que yo lo hice trabajar y lo esforcé y le ayudé mucho, que la sudó hasta la gota amarga, pero que pasó con el 3 raspando. Pero ese 3 le costó lágrimas, le costó sudor, le costó trabajo, o sea, no fue regalado, le costó. Y ese estudiante se va a acordar toda la vida de su profesor, decirle, me saqué un 3, pero hijo de mi chica, me tocó darla duro. No fue fácil. Entonces, porque eso es lo otro, ¿no? Porque también están aquellos pues, profesores, o sea, pues Oscar, está como aquellos rajones, ¿no? En ese tiempo yo pensé que ahora no, pero cuando yo estudié, pero también estaban aquellos que, bueno, listo muchachos, hagan lo que quieran, y bueno, hoy no, ay profesor, hoy no hagamos clases, listo, hoy no hagamos, cada uno pues duerma o no sé, o jueguen ahí un rato y ya. Y al final, profe, la evaluación, no, todos tienen 5, no hay ningún problema. También hay ese otro extremo de docentes, están los que son cuchillas y los otros del extremo, que para mí esos dos son iguales de malos, o sea, yo no sé cuál de los dos es más malo. Si el permisivo, el que los estudiantes no le aprendieron nada, o el cuchillo, pero para mí son como iguales. Entonces, y eso yo lo experimenté cuando yo estudié. Yo creo que ahora de esos docentes no deben existir en este momento, ni en colegio ni en universidad. Yo creo que eso ya desaparecieron. Yo pienso que sí, eso ya están, o sea, eso ya está exterminado. Yo creo que eso ya no hay, porque me imagino que los docentes de ahora habrán pasado por universidades, las universidades han cambiado las metodologías, los métodos, ahora pues hay otro tipo de formación, me imagino que eso en este momento no existe. Por eso digo, de pronto eso era en el momento en que, hace muchos años atrás. Entonces no sé si quedaría respondida a su pregunta, Oscar. Sí, profe, muchas gracias. Bueno, si alguien tiene pues una pregunta igual, con mucho gusto, o similar, o alguna cosa, así me gusta que esto sea una participación, porque es que ustedes son los que están en este momento aprendiendo, entonces si hay alguna duda, algo que aclarar, algo que ampliar, con mucho gusto, o sea, me interrumpen en cualquier momento. Porque ese es un ejercicio que lo construimos entre todos, ¿no? Muy bien, Oscar, lo felicito por su aporte y por su pregunta. Entonces, continuamos. Entonces, están esas, volvemos a centrar. Entonces está la apertura o el inicio, que es detectar el conocimiento, que es la prueba diagnóstica, que es la motivación, y están las competencias, que es el saber hacer en contexto, en el segundo momento de la estrategia didáctica y la secuencia. Apertura o inicio, desarrollo y aprendizaje. Y para culminación o cierre está la evaluación de los aprendizajes, que yo sugiero, con todo el respeto, que una buena evaluación se debe hacer autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. La autoevaluación no es que ellos se coloquen la nota, ¿no? En la autoevaluación, ustedes desde la apertura o el inicio deben de dar las pautas al estudiante. Decirle, mire, estas son las pautas para que ustedes al final de cada periodo o al final de cada, o al inicio del periodo y al final, ustedes al final yo los voy a ustedes se van a autoevaluar bajo esos parámetros. Primer parámetro, cumplimiento. Cumplimiento en todo. Llegada temprano, entrega de trabajo, no sé qué. Segundo, respeto al docente y entre sus compañeros. Tercer parámetro, calidad en la entrega de los trabajos. Que sean trabajos muy bien presentados, con normas APA última edición, con buena redacción, con buena ortografía. Esos son los parámetros. Cuarto, quinto, todo, o sea, lo que ustedes consideren buena presentación personal. Claro, ustedes pueden exigir autoevaluación, que ellos vayan bien presentados. No utilización del celular en horas de clase. No estar pidiendo permiso para salir cada ratico de la clase. Bueno, ustedes ya mirarán. Entonces, lo que decía alguien por ahí, o sea,
es colocar los parámetros al inicio de la clase. Es decir, mire, estos son, y sobre esos parámetros ustedes se van a autoevaluar. Téngalo por seguro que si usted coloca muy claras las reglas de juego al inicio de la clase, sus clases van a ser muy, muy buenas. Pero si usted no coloca las reglas de juego, después durante la clase no se vaya a quejar. Más adelante, decirle, profe, pero es que usted en ningún momento nos dijo que no podíamos utilizar el celular en clase. Ah, verdad, sí. Pero es que usted en ningún momento nos dijo que debemos llegar temprano. Pero es que usted en ningún momento nos dijo que teníamos que quedarnos las 2 horas de clase. Pero es que usted en ningún momento nos dijo que lo tenemos que respetar a usted o respetar a los compañeros. Entonces es bueno, pues o sea, hay cosas que son, como le dijera yo, que por lógica se deben hacer, ¿no? El respeto al docente y el respeto a los compañeros. Pero es mejor colocarlo. ¿Por qué? Porque, entre comillas, estamos formando personas, formando estudiantes. Entonces, el proceso de formación se acaba el día en que nosotros dejamos de vivir. Hasta ahí termina el proceso de formación. O sea, nosotros todo el tiempo nos estamos formando, todo el tiempo. Entonces, es importante eso. Entonces, en la culminación o cierre, es la evaluación de los aprendizajes que se debe utilizar la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. La heteroevaluación es una evaluación que hace el docente a los estudiantes entre ellos y los estudiantes al docente. Por eso se llama heteroevaluación. Y la coevaluación son las exposiciones, los talleres, los trabajos, los quizzes, todo lo que tiene que ver con la parte ya como formal. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí o no? ¿Todo bien? Bueno, pues ahora vamos con la clasificación de los recursos didácticos. Entonces, aquí simplemente les voy a nombrar unos, que pues, o sea, no me voy a poner yo a nombrarlos todos porque pues, o sea, no acabaría y pues no terminaríamos, pero pues aquí le voy a nombrar unos, pero hay muchos más. Inclusive ahora, pues ustedes, si saben de otros, pues acá pueden decir, profe, mira, ahí faltó este, o qué opina de este. Entonces, este es el ejercicio de que yo digo estos, pero ustedes pueden conocer otros. Entonces, en esa clasificación de los recursos didácticos están los impresos, que lo que son artículos de revistas, libros, compilaciones, apuntes, folletos, todo lo que sea impreso. O sea, en este momento, todo lo que sea impreso, esa es una clasificación ese es un recurso didáctico. Entonces, usted puede utilizar un artículo de revista para que el estudiante lo lea y usted puede hacer un trabajo en clase con ese artículo de revista. Les puede sugerir a ellos un libro completo o un capítulo de libro o varios capítulos de libro y puede utilizar la técnica alemana o la dinámica de técnica alemana, el Philly 66, mesa redonda, juego de roles, o sea, manda usted a que lea el artículo y hace la dinámica o la técnica de juego de roles para comprobar, eso se llama una comprobación, si todos leyeron el artículo. O puede hacer un pequeño quiz sobre el artículo, o puede hacer una mesa redonda y decirle, bueno, necesito que Pedrito me diga, bueno, qué opina del artículo, pero pues con bases reales. En esa comprobación es bueno que ustedes le pidan, cuando es en la universidad, pero también yo digo en el colegio, despuésito de 9º grado, es bueno que al artículo que ustedes sugieren le pida a los estudiantes que busquen 5 artículos que sustenten ese artículo. O sea que 5 soportes teóricos como mínimo. Algo importante acá, los artículos que ustedes, o los libros, o las revistas que ustedes vayan a trabajar, que sean de los últimos 5 años. ¿Por qué? Pues porque es información actual, es información reciente. Pues cuando es un tema que es actual, ¿no? Porque pues habrá algunos temas que se toque recurrir a como autores clásicos que esos nunca desaparecen, inclusive vamos a hablar más adelante de Sócrates y vamos a hablar de algunos filósofos y ustedes
y Sócrates, pero es que eso yo lo vi en grado décimo, ¿sí? Pero Sócrates es vigente hoy. Muchas de las cosas que dijo allá Sócrates son vigentes hoy. Muchas de las cosas que dijo Aristóteles son vigentes hoy. Muchas de las cosas que dijo Descartes son vigentes hoy. La ley de Newton es vigente hoy. Sin la ley de Newton no se hubiera descubierto pues, otras cosas. Entonces uno dice, lo clásico, o sea, lo antiguo no. Ojo con eso, porque los estudiantes dicen, profe, pero es que lo antiguo ya está mandado. No, ojo, hay que saber clasificar qué de lo antiguo hay que desechar y qué del antiguo es vigente. Porque hay muchas cosas y hay sobre todo mucha investigación, mucho conocimiento antiguo que todavía al día de hoy no hemos entendido, ni hemos comprendido, ni hemos puesto en práctica. Profe, señor. Aquí lo que tenemos que desechar es el método tradicional de enseñanza. Es lo único, profe, es lo de lo antiguo. Sí, señor. Perfecto. ¿Y quién habló? Oscar. Sí, señor. Sí, señor. Muy bien, Oscar, ese apunte. Eso es lo que toca desechar. El método tradicional de enseñanza. Perfecto. Y eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos los modelos pedagógicos. Muy bien. Por allá, cuando veamos los modelos pues, pedagógicos, va a decir Oscar, mire, lo que yo dije, aquí está, ¿sí? Eso lo vamos a comprobar allá. Cuando veamos los modelos pedagógicos, allá nos vamos a dar cuenta que muchos, inclusive ustedes y yo, pues más yo que ustedes, porque ustedes pues, son muy jóvenes todavía, pero yo fui formado por médicos, no, perdón, por métodos muy malos, o sea, métodos que no, o sea, no me sirvieron de nada. O sea, métodos tradicionales que no, o sea, no funcionaron. Eso ya fue en el transcurso de la vida que le tocó, inclusive hay una frase y después vamos a ver en el momento, más adelante, hay que desaprender para volver a aprender. Ojo con eso que acabo de decir, hay que desaprender para volver a aprender. ¿Por qué? Porque lo que nos enseñaron no es como nos lo enseñaron. Entonces hay veces que uno piensa que la historia que vimos en el colegio es la historia real y resulta que es mentiras. Mucha de esa historia no pasó así como nos la contaron. ¿Por qué? Porque está siempre la parte social de los países la domina los presidentes de turno o el gobierno de turno y ellos, acuérdense que la legislación educativa, cuando vayamos a ver legislación educativa, el gobierno es el que dice la ley que hay que dar para la parte educativa. Y ellos son los que dictaminan qué clases se dan y qué clases no. Y lo que ellos dicen es para mantenerlos en el statu quo, o sea, mantenerlos en su gobierno por sécula seculorum, o sea, por mucho tiempo. Entonces a ellos no les conviene formar estudiantes pensantes, formar estudiantes de un pensamiento liberal, formar estudiantes críticos, formar estudiantes que sean que sean, porque no me suena la palabra después a insurrección o que estoy acá formándolos en la parte subversiva, no, que sean estudiantes que no, o sea, que no coman entero, mejor dicho, por no de pronto de decir lo que no es, o sea, que sean estudiantes de vanguardia, de pensamiento liberal, que no coman entero, que sean estudiantes deliberadores, pero que sean estudiantes, todo eso, pero con un soporte teórico. Decirle, sí, profe, mire, no estoy de acuerdo con usted, porque usted dice esta cosa, pero el autor tal dice esto, y el otro autor también reafirma esto, y el siguiente autor está dejando al profesor calladito, sin necesidad de pelear ni alegar. Señor. Es que en el método tradicional los alumnos eran como un banco. Sí, receptores. De recibir información. Receptores, ahora, sí, profe. Entonces ahora ya con la revolución de todas estas situaciones, ya el estudiante ya es parte activa, ya hace parte activa del proceso. El docente es un guía, como sí, usted lo que llegó un guía, un puente, un acompañante, o sea, ya no es
el docente, el sabelotodo, el que está arriba por encima del bien y del mal, y el estudiante está por allá abajo. No. En ese momento todos estamos en el mismo nivel, estamos en el mismo rasero. Muy bien, sí, señor. Así es. Ya yo digo, pues, en este momento no debe haber ese tipo de educación en Colombia, ni en el mundo. Y si hay ese tipo de educación y ustedes tienen sus hijos en colegios así, les sugiero que los cambien de colegio. Ese colegio no es para sus hijos. No es. Si es un colegio tradicional de ese tipo de formación, ese colegio no es para sus hijos. Hay que buscar otro tipo de colegio. Entonces, esa es una forma de evaluar, y muy bien, Oscar, por lo que acaba de decir, es en qué colegio o qué tipo de colegio están mis hijos, o mis sobrinos, o mis familiares. Entonces, eso, y ustedes mismos son los que van construyendo, son esos colegios donde el estudiante es un receptor, que dele y el estudiante callado. Por ejemplo, más adelante, vuelvo nuevamente, cuando veamos los modelos pedagógicos, ahí nos vamos a dar cuenta de cuál sería como el modelo pedagógico o qué modelos serían como los buenos para de pronto ustedes no sabemos más adelante que eran montar un colegio, que eran montar una universidad, una corporación, una fundación. Entonces ustedes ya tienen como las bases para decir, mire, vamos a competir con un modelo diferente en este país. Vamos a tumbar todas las universidades. Y eso lo aprendimos en un diplomado. En un diplomado aprendimos esto, ¿ve? Lo vamos a poner en práctica. Y vamos a crear una universidad, una fundación, una corporación con un modelo diferente que no tiene que ver nada con lo que está establecido. Diferente. Sería muy bueno, o sea, yo que a la vuelta de 5 o 6 años, John y yo, y el profesor Fernando, o sea, yo, ay, vea, Fernando, vea lo que pasó, por ejemplo, bueno, qué pena colocarlo a Oscar. ¿Se acuerda Oscar, el que te preguntaba, el que no sé qué? Montó una corporación universitaria y vea cómo le está yendo de bien. Entonces yo digo, bueno, ¿y por qué le está yendo bien? Porque ese modelo pedagógico, esa corporación, no la tiene ninguna institución en Colombia. El tipo está barriendo con todos los padres de familia de todos y todos los estudiantes están felices allá. Muchos se llevó, todos los estudiantes, las universidades quedaron desocupadas. Eso sería bueno, ¿cierto, Oscar? O sea, ¿por qué? ¿Y eso en dónde lo aprendió usted? En un diplomado. Entonces, uno no tiene que demeritar la formación. Yo le decía a alguien por ahí, un diplomado puede ser tan bueno para su vida como tan malo, pero eso no depende de Fernando, o sea, de mí, ni de John, es el que maneje esta vaina de Redesca, sino se depende de ustedes, los estudiantes. Y yo siempre lo digo, la universidad no la hace el dueño de la universidad, ni el rector, ni el profesor. La universidad la hace el estudiante. Usted puede estudiar en la peor universidad de Colombia, pero aprovechar y ser el mejor estudiante de esa universidad. ¿Listo? Bueno, entonces continuamos. Entonces, en cuanto a los impresos, muy bien, Oscar. Y si alguien más quiere aportar, no, bienvenido. O sea, bien que me interrumpa, porque pues yo voy ampliando la información. Entonces, los impresos, entonces, los artículos de revista que sean de los últimos 5 años, lo mismo los libros, las compilaciones, todo eso, los folletos, que sean folletos, si los van a mandar a pues, hacer un... Yo, por ejemplo, les voy a contar. En una universidad X, yo les mandé, yo les dije a los estudiantes, era un tema Y, por decir algo. Entonces les dije, vea, terminado este tema, en grupos de 5 estudiantes, me van a hacer, yo les llevé como 20 folletos, ¿cierto? 20 folletos, y dije, vea, esos son todos los folletos que existen. Cójalos como modelo o como ejemplo. Pero sobre esos folletos, o sea, ustedes me van a hacer un folleto que supere esos 20 folletos. O sea, ustedes me van a presentar la temática de esta primera unidad en un folleto, pero yo no quiero ver qué van a hacer, o sea, lo mismo que está acá, en esos 20 folletos. Quiero ver un folleto innovador, creativo, dinámico, que piensen en los colores, que piensen en la forma, que piensen en, no sé, un folleto que diga miércoles
me quito el sombrero con ustedes. Y si yo veo que es un folleto que realmente llena las expectativas, no solamente mías, porque yo lo voy a llevar para que alguien más lo evalúe, y veo que es un folleto como que bien, les coloco 5 a ese grupo. Pero no tiene que ser una repetición o un copy-paste, como ahorita los estudiantes de ahora se han vuelto de las universidades, de algunas donde yo no digo los nombres, pero por ahí. Es un copy-paste, o sea, llegan y googlean, pasan a Word, organizan el documento en Word, solamente hacen la portada, no hacen nada más. El resto es copy, pegue de allí, está, profesor del trabajo. Profe, eso es plagio. Exactamente. ¿Quién estaría hablando de plagio? Óscar Ordóñez. Sí, señor, eso es exactamente, Óscar. Eso es plagio. Pero mire, desafortunadamente, Óscar, yo soy docente universitario, eso está pasando en las universidades. Los futuros ingenieros, futuros médicos, futuros abogados están recurriendo a eso. En la universidad donde yo estoy, que es Universidad X, en la universidad le tocó comprar hace unos años atrás, escriban por ahí, este programa se llama Turnitin. Yo creo que, no sé si lo han escuchado, pero a ver, googleé por ahí que, o sea, el programa Turnitin, T-U-R, T-I-N-G, Turnitin. Eso es un programa antiplagio que algunas universidades o mega universidades les ha tocado comprar para exactamente eso. Acuérdense que eso de plagio, y mejor que Oscar tocó el tema, en este momento hay multas multimillonarias. Si yo, por ejemplo, yo tengo un artículo de revista, en una revista indexada, y yo veo que alguien cogió mi artículo y lo publicó y no me citó, y yo miro quién no me citó, yo demando a la persona que me citó. Perdón, que no me citó. ¿Por qué? Porque eso es plagio. O si alguien cogió un artículo mío y lo organizó en Word y lo presentó como propio, eso es plagio. Entonces, en este momento ya el plagio ha ido bajando un poquitico, precisamente porque las universidades se han blindado con programas de antiplagio. Por ejemplo, acá donde yo trabajo tenemos el programa Turnitin. Todos los trabajos que nos mandan los estudiantes automáticamente pasan por el programa, que a nosotros los docentes nos llega un resultado de ese Turnitin. Entonces, por ejemplo, yo les voy a contar el milagro Perón del Santo. Ya nosotros pasamos por el primer parcial acá donde yo estoy, y estudiantes que me entregaron con el resultado de Turnitin, 80% de similitud y 90%. Entonces yo llegué, cogí ese grupo de estudiantes y les mandé el resultado. Y les dije, mire, y les mandé porque la universidad tiene como le dijera, tiene ¿cómo es? El proceso legal, el proceso disciplinario, tanto para el docente como para el estudiante que comete plagio. Entonces les dije, mire, ese es el resultado de su trabajo que arrojó Turnitin, 90% de similitud. O sea, todo. O sea, lo único que no arrojó fue la portada y la tabla de contenidos que hicieron y la bibliografía. De resto, todo el trabajo tiene el 90%. Les dije, vean, los invito de forma muy decente, les mandé un correo diciéndoles, mire, les devuelvo el trabajo, les devuelvo el resultado y les mando el documento que tiene la universidad antiplagio. Y a lo que ustedes se someten si les inicio el proceso disciplinario por el plagio. Lo primero que da es expulsión de la universidad. Eso es automático, es expulsión de la universidad cuando se descubre eso. Y de ahí en adelante, pues imagínense, ustedes ya van casi que terminando la carrera y que ustedes los expulsen de acá, y eso yo no quiero. Si yo fuera un profesor cuchilla, les decía, como los que yo tuve en mi pregrado, o por ahí atrás, a mí no me interesa. Pero no, a mí me interesa que ustedes aprendan para la vida. Aprendan para la vida. Eso no se hace. Eso no se debe hacer. Y después hice con ellos como la cuestión es virtual, entonces hice un Zoom, les dije, necesito que nos encontremos en un Zoom y que dialoguemos esta situación. Y les comencé a contar, les dije, no ve toda esa cantidad de políticos
que han plagiado los trabajos. Presidentes, senadores, gobernadores, médicos, abogados, ingenieros, han plagiado trabajos. Yo no quiero que con ustedes pase una situación de esa. Entonces, yo pienso, porque yo lo sabía, vea, si fuera otro profesor, 0, y automáticamente le siento el proceso. No, yo decía no, colocarles un 0 al proceso, eso no, o sea, no me parece. Yo voy a reversar, o sea, por eso digo, cada docente actuamos de una manera diferente. Otro hubiera actuado de otra forma, otro media profe, pero ¿usted por qué no? O sea, yo actúo así, porque yo soy humanista y yo, pues, o sea, la idea mía no es rajar, la idea mía no es que pierdan, la idea mía no es echar a la cárcel, la idea mía no es juzgar, la idea mía no es señalar, esa no es, o sea, yo no soy formado para eso. Yo digo que antes de llevar a alguien a la cárcel, antes de llevar a alguien a un estrado judicial, hay otra cantidad de procesos que uno puede, pues, tener en cuenta. O sea, hay que tratar de hacer todo lo medio posible para ya cuando uno ya tiene que llegar a un estado grande, ya usted pasó por todos los otros procesos, pero ya por lo menos le queda la conciencia tranquila que hizo todo lo posible. ¿Claro? ¿O no está claro, Oscar, lo de plagio? Sí, profe. Eso. Entonces, eso es algo que en este momento sí, y por aquello de que las universidades se están blindando precisamente por las multas millonarias que hay y por todo lo que pues está terrible frente al plagio. O sea, eso es un fenómeno mundial. Y ustedes yo creo que han visto por medios de comunicación presidentes y grandes y médicos y grandes personas que les han descubierto plagios en sus trabajos, en sus títulos, en sus vainas, ¿no? O sea, lo que yo le decía a un estudiante por ahí, las cosas tarde que temprano eso salen a la luz. Entonces algunos de pronto pues mostraron que no sé qué, y ve, un momento el otro, pum, se descubrió que el título se lo regalaron, que el trabajo de grado no era él, sino era de otro, y cosas así. Entonces yo dije, no, así le toca a uno esforzarse, le toca a uno trabajar como sea. Pues otra cosa que de pronto pasa es que muchas veces los estudiantes, eso es otro fenómeno que ustedes se van a encontrar como docentes, que los estudiantes mandan a hacer los trabajos, ¿no? Y eso es normal, o sea, ellos mandan, y ahorita hay empresas que hacen trabajos, empresas que hacen tesis, empresas que hacen monografías, empresas que hacen, o sea, eso, todo eso ahorita, todo eso se da. Pero yo decía, listo, ustedes, yo le dije a esa señora, Dulfari. Dolfari, esa señora. Profe, pues quería hacer como también, pues pienso que muchas veces eso se debe también como a la formación desde el hogar, ¿no? Sí, Porque señora, hoy en día vemos perdidos muchos valores. Y los papitos, como usted nos decía en clases anteriores, yo le pago para que le enseñe, no para que esto y lo otro. Y creen que por mandar a hacer un trabajo o por copiar, los hijos van a sacar la mejor nota. Entonces siempre, pues, en el colegio de mi hijo hacen la escuela de padres y se enfatiza mucho en eso, ¿no? En sí. formar en valores, pues para que la humanidad y pues en adelante se pueda hacer algo para que el mundo no siga como en esa tónica en que va, en que todo es más fácil y solo se piensa en dinero, no realmente como que se pierde el sentido de la vida, pues de ser feliz, de estar acá, pero no, hay muchos que quieren todo fácil. Sí, señora Dolfari, totalmente de acuerdo. O sea, es el facilismo, ¿no? Del momento, ¿no? Y qué tristeza, Dolfari, decir eso, pero muchos papás, padres de familia, se prestan para eso. Muchos padres de familia se prestan para eso. Bueno, para avanzar, quisiera contarles, ya que Dolfari tocó lo de padres de familia. Yo vivo en Bogotá y hay veces me toca coger Transmilenio, cuando de pronto pues no tengo opciones pues, de otro lado. Y yo he visto cómo los papás le dicen a los niños y ya grandes, métese por debajo del torniquete. O sea, ellos los están enseñando a robar. El mismo padre de familia, o sea, yo digo, el niño pues se mete, pues el papá le dice, métese, tanto chiquiticos como grandes, papás. O venga, pasemos los dos. Sí, yo sé
hay crisis económica, pero desafortunadamente todo, ahora si no puede llevar al niño, pues sí, alguien dirá, listo, profe, pero es que si no tiene dónde dejarlo, o sea, otras condiciones, ¿no? Pero si no tiene el dinero, si no sé qué, sí, pero de todas formas el niño, eso es un ejemplo que le está dando el papá, el padre, madre o papá a ese niño. Entonces, partamos de eso. Entonces, y así nos están llegando esos niños y jóvenes a las instituciones educativas y con ellos nos toca trabajar. Bueno, entonces después de los impresos vienen los medios audiovisuales, los CDs, pero ya en este momento del CD, del DVD, esa vaina ya no existe, eso ya como le decía ahora a Oscar, esto ya es historia patria, esto ya no existe. Ni los CDs, ni los DVDs, ni los cassettes, ni los disques, las diapositivas sí, que estamos acá haciendo en PowerPoint, ya pues ya está en Prezi, ya está un montón, o sea, ya puede hacer usted presentaciones en otro tipo pero de esto yo lo quería traer acá porque esto ya era en la antigüedad, esto ya hoy en día son pequeños videos, ya un estudiante puede hacer un video, eso de audiovisual, y lo puede subir a YouTube. Ahora es el TikTok, está ahora de moda por todo lado el TikTok. Entonces, ahora ustedes le pueden pedir al estudiante que hagan un TikTok de algo, que analicen algún TikTok. Ahora es Instagram, ahora es Twitter, ahora es Facebook, ahora es mucho todo lo que son las redes sociales. Y eso pues está en la parte audiovisual. Y pues lo que yo le decía la vez pasada, los tenemos ahí, toca utilizarlos, ¿no? Porque pues de todas formas la tecnología llegó y llegarán otras cosas más. Ahora se habla del metaverso, ¿cierto? Ahora están hablando como del metaverso. Uno dice, miércoles, ¿qué será eso? Que nos toca los docentes, por eso le decía yo que los docentes nunca terminamos lo que son los médicos, los abogados y los docentes, nunca terminamos o sea, cada vez resulta una vaina diferente. Ahora están hablando de los ¿qué? De los universos paralelos, imagínate. O sea que hay una tierra en otro lado, igual mucho que tenemos una tierra en otro lado. O sea, los hablan de los universos, eso me ha tocado a mí. Yo no soy físico, ni pues por ahí medio leo, pero me toca ponerme yo a investigar qué es eso de los universos paralelos, qué es eso del metaverso. Y todo eso nos toca, ¿por qué? Porque nuestros estudiantes están metidos en eso y esa es la información que va llegando. Esa es la información que va llegando. Por ejemplo, un celular, usted lo compra en este momento y a los 2-3 meses ya salió una versión diferente. Le cambiaron alguna cosa al celular. Y así la tecnología va pero avanzando a unos ritmos impresionantes. Y si usted como docente no se actualiza, queda atrás, queda obsoleto, queda uno plop. Los televisores cada vez con tecnología más avanzada, los computadores, bueno, una cantidad, cosas que uno veía de la ciencia ficción en las películas, ya en este momento eso ya no es ciencia ficción, ya son reales. Por ahí en estos días vi unas motos voladoras, imagínate, que ya no sé en qué países, ya muchos ya nos van a llegar, o sea, ya usted se puede, aterriza en el patio de su casa y vuela y va a su trabajo, o cuando sea ya crearon las motos voladoras y esas creo que se veían era como en las películas, ¿no? Ya en este momento ya eso es real, o sea, ya las motos voladoras existen. En poco tiempo ya vamos a ver carros voladores. Entonces, dese cuenta, la tecnología va avanzando. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. No, profe. Bueno, entonces, todo eso que estaba hablando yo o sea, esto de decidir, sí, pero entonces allá ya son los videos, el TikTok, todo eso tiene que ver con la parte audiovisual y todo lo que yo les he venido diciendo que del metaverso, que en tercera dimensión, y ahora, por ejemplo, los estudiantes pueden hacer una presentación en tercera dimensión. Entonces, eso es audiovisual. Entonces, usted le puede decir al estudiante, terminada esta clase, me hacen el favor y en tercera dimensión me presentan tal, bueno, alguna cosa.
ya los estudiantes manejan tercera dimensión. Y el docente también nos obliga a tener que manejar tercera dimensión. Y ya pues más adelante no sé cuántas dimensiones iremos a manejar, pero ahí va la tecnología. Después van los servicios tecnológicos, ¿no? Que son las páginas web, el diseño de páginas web, los correos electrónicos, los chats, los foros, los blogs. Ustedes pueden mandar a un estudiante a hacer un blog y que en ese blog le hagan una presentación de una temática. Yo he hecho ese ejercicio con los estudiantes de presentación de blogs y que sean blogs interactivos y que no sé qué, y ellos entran al blog, mira, profe, entre para acá, hágale aquí, hágale allí. Entonces, todo esto tiene que ver, vea, estos son los recursos didácticos de ahora. ¿Se acuerda que primero era la regla, la escuadra, el borrador, el lápiz, el tajalápiz, la tijera con punta, ¿cómo era? La que no tenía punta, se me olvida el nombre de esa tijera ahorita. Y la plastilina, los colores. ¿Se acuerda que esos eran los recursos que nos pedían? Punta Roma. Eso, la tijera, eso, exactamente. Eso era cuando yo estudié, me pedían eso. Imagínense, esos eran los recursos que le pedían a las cartulinas, el papel periódico, el papel crayola, toda esa cantidad de papeles. Ya hoy en día eso está mandado a recoger compañeros futuros docentes. Ya eso ya no. Todo eso que las témperas, que no sé qué, que haga el sistema solar ¿se acuerda que lo ponen a hacer a unas bolas de icopor o se lo mandaban a hacer en plastilina? Todo eso ya. Y ese sistema solar, ¿se acuerda? Cuando yo estudié, el sistema solar ya ahorita en este momento hay muchos sistemas solares, o sea, ya esa vaina, o sea, ya es mucho, eso que yo aprendí allá ya no es. Lo que yo les decía la vez pasada, o sea, hay muchas cosas que aprendimos, o sobre todo yo, que en este momento eso ya está superado. O sea, ese tiempo de allá, de memorizar eso, ya perdí el tiempo yo en eso, o sea, perdí el año con eso. En el momento lo grabé y me pusieron la máxima nota. En este momento, si repito eso, el profesor me va a colocar un 0. Decir, no, qué pena, eso ya pasó. Ya ahorita tenemos muchos sistemas solares, hay muchos planetas, hay muchos, eso ya pasó. Entonces, lo mismo pasa con los recursos didácticos. Anteriormente eran unos recursos, ahora son estos. Ahora, está muy en las universidades y colegios, hablan de los tableros didácticos. Ahora hay los tableros en algunos colegios, no sé si ustedes los han visto, pero en la universidad donde yo estoy, ya no se utiliza la tiza. ¿Se acuerdan que yo, en mis tiempos, se utilizaba la tiza y el borrador? Para que yo ya soy viejito. De pronto ustedes no alcanzaron a conocer la tiza ni el borrador. Después los marcadores. Ya en este momento, ni tiza, ni borrador, ni marcadores. Y ahora son los tableros digitales. Y las universidades de punta y los mejores colegios y todo, ya no utilizan marcadores, nada de eso. Ahora son tableros digitales, en donde ya el docente tiene que saber manejar ese tablero digital. Y si no sabe manejar ese tablero digital, grave, porque va a ser la burla de los estudiantes, se van a burlar. Profesor, usted no sabe tan fácil. Mire, eso es para acá, aquí, ya. Mire, ya. No sabe dónde se prende. Acá, profe. O sea, nos volvemos ignorantes frente a nuestros estudiantes. ¿Por qué? Porque ellos van avanzando en la parte tecnológica y el docente va quedando rezagado. Atrás. Entonces, por eso vuelvo a repetir. Hoy en día, esto es un trabajo muy exigente que indica a uno mucha preparación y que indica a uno estar en las tecnologías de avanzada. Entonces, si ustedes no conocen los tableros digitales, los invito a que googleen por ahí cómo se maneja qué es un tablero digital, qué hace un tablero digital, todo eso, o sea, comiencen a averiguar eso de tableros digitales, que en poco tiempo eso va a desaparecer también. Ya después vendrá otra cosa. Por ahora son los tableros digitales. Y esos tableros digitales usted puede proyectar un video, usted puede escribir, usted puede borrar, una cantidad sin necesidad de utilizar tablero, sin necesidad de utilizar tiza ni marcador. No. Son otras cosas. O sea, con los mismos dedos usted va, sube, baja, imprime,
pone a rodar el video, lo quita, lo pausa, corre este cuadro para allá, sube el otro, les muestra acá, les muestra tableros totalmente digitales. ¿Alguien de acá conoce algún tablero digital que me cuente la experiencia? ¿O todavía no han visto los tableros digitales? No, profe. No, profe. Entonces esa tarea, Profe, les dejo esa tarea. Qué pena, profe, cuando pasan en Noticias Caracol o cualquier noticiero, ellos usan mucho ese recurso, esos tableros. Exactamente, muy bien. ¿Con quién hablo? ¿Con Dolfare? Dolfari, sí. Eso, Dolfare, muy bien, sí señora. En Caracol están utilizando tableros digitales. Esos que utilizan ahí son tableros, y esos tableros digitales ya están siendo utilizados acá en varias universidades hace bastante tiempo y en varios colegios. Entonces, pues de pronto un poco en la periferia puede que no hayan llegado, pero aquí en Bogotá ya llevan, por lo menos le pongo unos 6 o 7 años los tableros digitales, o si al caso no es más, no, yo hace como unos 10 años que ya están los tableros digitales en Bogotá. De pronto también estén en Medellín, estén en las grandes ciudades, ¿no? Que es Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Manizales. De pronto en la zona rural yo creo que no ha alcanzado a llegar todavía los tableros digitales. Como muchas cosas que no llegan a la... O sea, señora. En eso quería aportar, de pronto todos esos recursos didácticos no han sido completamente abolidos en algunos territorios vulnerables, ¿ya? Vemos que todavía hay colegios de bajos, donde existen niños de escasos recursos, que aún se sigue usando en los marcadores, aún los tableros con tiza. De pronto no lo vemos, no se usa como antes, pero no han sido abolidos por completo. Y todo es por la condición en la que aún se encuentran muchas poblaciones. Sí, señora, totalmente de acuerdo. O sea, eso era lo que iba a aportar en ese momento. Decían que ahí es donde uno ve que la educación no es la misma, o sea, no es la misma. Ahí sí ve uno bastante. Y usted ve por medios de comunicación niños que les toca largas jornadas, que no tienen transporte escolar, que no tienen ni siquiera la alimentación. O sea, las condiciones educativas del país, los medios de comunicación la están mostrando y son bastante complicadas, sobre todo en aquellos lugares periféricos donde pues yo he tenido que ir al Chocó. He estado en Ismina, he estado en Tadó. Aquí yo creo que hay una compañera del Chocó, pero yo conozco Ismina, conozco Tadó, conozco Juradó, porque por allá me ha tocado ir a hacer algunas capacitaciones del Ministerio de Educación Nacional, porque yo soy paraacadémico del Ministerio de Educación Nacional, de la Sala de Humanidades. El Ministerio me ha mandado hasta por allá a hacer unas capacitaciones porque algunas personas las delegaban y no, yo sé, a mí me gusta ir mucho a los lugares de periferia porque es mucho lo que uno aporta y mucho lo que uno también aprende de la gente, y esta gente por allá es muy agradecida. Entonces, lo que dice la compañera, sí, señor, yo he comprobado que hay sitios donde ni siquiera le toca uno sentarse en el piso porque no hay ni sillas donde sentarse, los niños no tienen zapatos para ir a estudiar. O sea, a mí me toca, y eso hace que antes de la pandemia, póngale 2 años atrás, que trabajé yo con el ministerio en unas capacitaciones, y esas condiciones eran bastante lamentables. Ahora por medios de comunicación me he dado cuenta y han mostrado las dificultades. Ustedes lo han visto, sí, son dificultades bastante complejas, que pues allá una tiza es lo más mucho, y un tablero debe ser lo más, o sea, porque es que no hay más, no tienen sino la tiza y el tablero. Allá de pronto no se consigue sino la cartulina, no se consigue nada, o ni cartulina, le toca a uno con las hojas de plátano, con las hojas de las matas, hacer actividades porque no se consigue. O sea, no, y los recursos no dan, y los padres de familia no tienen, y el gobierno tampoco se preocupa. Entonces son condiciones bastante difíciles y bastante lamentables. Desafortunadamente, lo que yo les decía en la prueba de diagnóstico, ¿se acuerdan? La que hicimos de la parte sociodemográfica, algunos estudiantes que logran salir de esos sitios y llegan aquí a las grandes ciudades, es tenaz para ellos. O sea, es una desclasificación, llamo yo,
dura para esos pobres estudiantes en todo el sentido de la palabra. Por eso es que cuando había este programa de ser pilo paga y toda esa cuestión, niños que de pronto eran pilosos por allá en el Chocó y llegaban aquí a la Universidad de los Andes, imagínense, con toda la tecnología que yo les estoy diciendo, y esos niños de clase estrato 20 de Bogotá y todo eso, tenaz, o sea, yo decía, pobres muchachos, y muchos de ellos ni siquiera a mediados no terminaban el primer semestre, ya desertaban. No desertaban porque fueran ignorantes o porque no supieran o porque los conocimientos no tuvieran, sino por una cantidad de fenómenos que desafortunadamente los gobiernos no analizan. Les cometen unas arbitrariedades y unas estupideces que yo digo tenaz, o sea, y enfrentan a esos pobres muchachos a otras problemáticas mucho más crueles y mucho más duras de las que de pronto les tocó asumir allá en su territorio. Entonces, ver a su compañero con, que a dónde fue de vacaciones, estuvimos de crucero por las Bahamas, no sé, y por Isla de Griegas un mes completo. Y el pobre muchacho, ¿a dónde fue? Pues allá a Jurado Chocó, allá no, escasitamente a la casa porque no había nada más que comer. Ahí esperar pues comer pescado y arroz porque no hay más. Entonces, todas esas cosas no las analizaron. Ese programa Ser Pilo Paga. Entonces, hay muchas cosas, hay mucha legislación que está la ley, pero no es analizada como bien como sobre la cuestión. Por eso es que el nuevo gobierno, no estoy pues, a favor ni en contra, pero el nuevo gobierno está hablando de que la educación llegue a estos sitios y llegue con buena calidad, o sea, que realmente la educación llegue a esos sitios y llegue una universidad pública con todo lo bueno y que llegue a esos sitios sin que los estudiantes se tengan que desclasar, ¿no? Bueno, entonces, muy bien, ¿sí ve? Es que ustedes aportan y me parece muy bueno porque eso me ayuda a ampliar más el panorama. Muy bien, Dulfari y pues Oscar. Si alguien quiere opinar más, con mucho gusto. Entonces, están los famosos tableros didácticos, ¿no? Que pues, o sea, ya ustedes es bueno que averigüen cómo funcionan, porque en algún momento de su vida, pues ustedes se van a encontrar con un tablero didáctico y que pues, que no pasen el oso de, no sabe qué es un tablero didáctico. Pues, entonces, por lo menos que sepan qué es y cómo funciona. Están los materiales de laboratorio, pues antiguamente uno cuando veía química y física, pues eran en los laboratorios y ahora esos materiales de laboratorio no son los mismos materiales de laboratorio de cuando yo estudié. Ahora son modelos anatómicos, ahora son modelos arquitectónicos, ahora son pues, equipos de sustancias líquidas, ahora son sólidas, ahora son simuladores. Acuérdense que hay simulador para los aviadores, ¿no? Ellos tienen como un salón en donde simulan que ellos son los que van piloteando un avión, los simuladores. Hay simuladores también hay cuestiones también de diseño gráfico, de avanzada, hay también para hacer planos, antiguamente a los arquitectos les tocaba hacer maquetas en la parte, con materiales, yo no me acuerdo si era cartón o cartulina, pero les tocaba hacer maquetas para ya en ese momento, eso está mandado a recoger, ya las maquetas las hacen por un programa de computación y ya de pronto ahora se llama rinoceros, bueno, los ingenieros, no sé si acá hay ingenieros en este curso, pero ellos me pueden ayudar o aportar todos los programas de diseño y todos los simuladores que hay. También en este momento, por ejemplo, los que están acá hay varios en el campo de la salud, también ya hay robots que están practicando cirugías y que las hacen mejor que los médicos. Por ahí pues he escuchado eso y he visto por medios de comunicación. No he tenido todavía la fortuna de que un robot me haga una persona a mí, pero sí cuando hay pruebas de laboratorio ya se han utilizado, por ejemplo, para endoscopias o para paroscopias o para que le saquen a uno o para hacer una biopsia o cosas así. Ya en este momento hay aparatos muy sofisticados que hacen eso. Inclusive, pues, hay una cámara, no sé cómo se llama, que le hace a uno, lo meten en esa cámara y le hacen un escaneo desde la cabeza hasta los pies.
le hacen escaneo de todo el cuerpo, no sé qué cámara es. Ya en este momento, por ejemplo, acá en el programa de salud de la universidad, hay un cuerpo humano que los estudiantes pueden, pues, o sea, está hecho no sé en qué material, pero ellos lo pueden desbaratar y los pueden volver a armar y no recuerdo ahorita cómo se llama este proceso. También hay otro cuerpo humano que ellos lo pueden desintegrar y volver a integrar a nivel virtual. Entonces, en cuanto a los materiales de laboratorio, dependiendo del tipo de la disciplina, eso en este momento hay cualquier cantidad. Entonces, es otro trabajo que sobre todo, vuelvo nuevamente a los docentes que son de periferia, les toca comenzar a ir a averiguar, a ir a investigar, y si la universidad o el colegio donde ustedes van a trabajar ya han conseguido eso, pues ponerse a capacitarse y a formarse en eso. Entonces, lo que yo les decía la vez pasada, ser docente es una profesión que implica mucho sacrificio, mucho aprendizaje, mucho estudio, mucha valoración, mucha dedicación. O sea, es una profesión que pues no es fácil, es enriquecedora y muy buena, pero se implica mucha capacitación y mucho esfuerzo. En cuanto a la parte de clasificación de los recursos didácticos, están también los mapas conceptuales, los cuadros comparativos, la síntesis y los ensayos. En este momento, pues eso es lo que de pronto está un poco de boga. Muchos de los mapas conceptuales siempre han existido. Desde que yo estudiaba, a mí me mandaban a hacer mapas conceptuales. Después los famosos mentefactos. Ahora hablan de infografías. ¿Me entiendes? O sea, también la parte cognitiva ha ido como también evolucionando, ¿no? Ahora se habla de mentefactos, de infografías, ahora se habla ensayos, hay muchos tipos de ensayos, ¿no? Hay el ensayo académico, por ejemplo, vamos a hablar en este caso del ensayo académico. El ensayo académico lo están utilizando mucho en los programas de pregrado y en los programas de posgrado. Los estudiantes tienen que al finalizar cada actividad entregar un ensayo. O en este momento ya están pidiendo en algunas universidades que los estudiantes hagan artículos científicos. Hagan artículos científicos. Y para hacer un artículo científico en este momento, suponiendo si yo trabajara en la Universidad de los Andes, un artículo científico me lo están pidiendo mínimo en 3 idiomas. Fuera del español, o sea, con el español sería 4. Entonces a los estudiantes también se están llevando allá, o sea, que terminada una actividad a nivel cognitivo, el estudiante pueda escribir un artículo científico en 3 idiomas. Entonces, para que ustedes se den cuenta hacia dónde va la tendencia de la parte educativa. Claro está, aterrizando eso, hay que aterrizarlo muy bien a la periferia. En la periferia habrá cosas de las que yo estoy diciendo acá que no se pueden hacer, ¿no? Pues, ¿por qué? Porque los estudiantes cognitivamente no están formados en eso, no tienen las herramientas, no tienen los materiales, no tienen la infraestructura, no tienen, pues dése cuenta ahora cuando en la pandemia que se descubrió que muchas instituciones educativas ni internet tenían, no tenían ni computador, ni una tablet. O sea, esta pandemia mostró la realidad educativa, y no solamente educativa, sino la pobreza absoluta del territorio nacional, en la parte educativa y en la parte social. Por eso fue que se vino todas las manifestaciones, todas las protestas, precisamente porque se descubrió realmente que somos un país pobre. Y pobre no, nosotros que seamos, no, o sea, pobre no quiere decir que seamos, como le dijera, de punto para que nos interprete, o sea, país pobre no porque nosotros queramos, sino porque la política y la situación del mismo Estado y todo lo que ha pasado nos ha llevado a vivir esto. Las personas que hemos salido adelante ha sido por mucho sacrificio, mucho esfuerzo. Los padres de familia que han tenido que sacar a sus hijos adelante también les ha costado, les ha tocado sudor y lágrimas para que sus hijos salgan y salgan de esa pobreza. Pero desafortunadamente todas las personas de Colombia no tienen, como se dice, ni la berraquera, ni el empuje, ni el echado para adelante. Los futbolistas, por ejemplo, que son de estas regiones alejadas del país, del territorio, es porque pues
Los descubrieron, pero se cuenta que son muy pocos frente a toda la población que hay. Entonces fueron personas que se destacaron y allá van, pero allá tienen que rendir y dar. O sea, eso es que si un futbolista, pero demuestra ya que, veamos, no, pues nomás el estado de James, de la selección Colombia. Lo vanagloriaron, lo elevaron por allá a la ena potencia, y en este momento ese muchacho, uno no sabe si depresión tenga o qué dificultades, porque pues sí, lo elevamos mucho, que vea la situación en la que se encuentra en este momento. Entonces, no todas las, o sea, las cosas en este mundo hay que trabajarlas, hay que esforzarnos y trabajar por ellas. ¿Algún aporte, alguna claridad? Profe, Señor. pues sí, de lo que usted viene diciendo, pues sí existe realmente una brecha digital, especialmente pues en esas partes que son marginadas. Pues también tenemos que evidenciar muchas, como lo dijera, dificultades. Por ejemplo, hay criterios geográficos, geopolíticos, culturales, que no permiten que esas personas de esas zonas tan alejadas, por ejemplo, hablamos de las TIC, y vemos cómo se robaron, descaradamente se robaron 70.000 millones de pesos, más o menos. Sí, señor, y no han aparecido. Y no ha pasado nada. No han aparecido. Ni aparecerán, profe, ni aparecerán. Profe, qué tristeza. Un pobre se roba una gallina, se la cobran pluma por pluma. Y acá no pasa nada. Realmente la brecha que hay, entonces no es porque haya, por la geografía o por la distancia, no, es porque los de arriba se están robando la plata y no pasa nada, profe. Gracias. Sí, señor, muy bien. Sí, eso no lo quería decir yo, porque como están grabando, de pronto me pasa lo que le pasó al profesor de la Universidad Rosario. ¿Se acuerda? Un profesor que lo destituyeron por opinar lo que no debía opinar. Yo creo que ustedes vieron la noticia, ¿no?, de la Universidad Rosario, que sí, me pareció ridícula esa echada de ese profesor, pero eso hoy en día le toca, y eso también ustedes que van a ser profesores, le toca a uno porque cuidarse, porque lo que uno habla puede ser usado en su contra. Entonces, y hoy en día con la tecnología usted lo pueden estar grabando en la misma aula de clase, lo puede estar grabando un estudiante o lo puede estar grabando la misma universidad con las cámaras que tienen ahora micrófonos. Entonces, eso es complejo, pero lo que acaba de decir Oscar, sí, yo lo pensaba decir, pero pues menos mal que ya lo dijo él, y es verdad, esa plata, 70.000 millones que era lo de las TICs, esa vaina hasta ahora no ha aparecido. Y era para la cuestión de las TIC, y se perdieron, y se quedó perdido, y ahí va. Y muchas cosas suceden así. Sí, Oscar, muy bien ese aporte, y esa es la realidad. No solamente estoy hablando yo sino también hay que mirar las dificultades sociales, las dificultades culturales, sino que en este momento me estoy yo acá refiriendo a los recursos didácticos, pero a eso hay que analizar también lo que dice Oscar, o sea, las brechas culturales, también las brechas, no es lo mismo la comunidad que afro de la zona norte que la comunidad afro del Pacífico. Ustedes pueden hacer un análisis social, cultural, son dos comunidades totalmente diferentes, son afrodescendientes, pero no son los mismos afros, tanto de la costa atlántica como de la costa pacífica, o los afros de la isla San Andrés. Ustedes pueden hacer una comparación, son los mismos afros, pero en el mismo país o en el mismo continente, pero bajo situaciones espacios geográficas diferentes. Entonces, eso que dice Oscar me permite ampliar en ese sentido. O sea, no solamente es la parte de la parte de manejos tecnológicos o de la tecnología, sino también hay que mirar todo, lo cultural, lo social, lo familiar. En ese sentido hay que ampliar. Muy bien, Oscar, por eso. Entonces, continuamos. Viene una relación de los componentes de la estrategia didáctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Entonces, dentro de la enseñanza ya he venido hablando de algunos, acá de pronto hay unos nuevos, pero es como para ir como sintetizando. Entonces están los recursos, o sea, yo tengo que mirar dentro de esa relación de las estrategias con qué recursos cuenta la institución, ¿cierto? Con qué recursos cuenta el docente y con qué recursos cuenta el estudiante. Importante esos tres puntos. Primero yo tengo que mirar si y eso lo hablaba ahora Dulfari, ¿no? Si en el colegio que yo voy frente a los colegios que están en la periferia, que es el Dulfari ahora, yo tengo que hacer esa evaluación, ¿no? El colegio donde yo voy a trabajar, ¿qué recursos tiene? Eso lo tengo que definir yo, pero antes, ¿hay tableros digitales? No hay. Entonces, ya descarto que no hay tablero digital. ¿Aquí hay laboratorios? No, laboratorios no hay. Entonces ya no puedo trabajar ni con un tablero digital ni con un laboratorio. Y así sucesivamente hasta llegar a realmente qué es lo que la institución me facilita a mí para aquel proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Listo? También qué recursos cuento yo, que yo los pueda poner a disposición de mis estudiantes. Entonces tengo que hacer una evaluación. ¿Qué podría poner yo a mi disposición? Entonces, cuento de una universidad X en Villavicencio, que yo estuve trabajando unos años allá, en Villavicencio, en donde en esa universidad X, y era una buena universidad y era privada, pero, y tenían videobines, en ese momento funcionaba el famoso videobin, pero no los prestaban a los profesores. O sea, no prestaban. Entonces, había profesores que les tocó comprar su videobin y se la pasaban, y pues en ese momento el videobin era bastante grande, en este momento ya, como la tecnología ha aumentado mucho, ya los videobines creo que ya he visto por ahí de tamaños de un celular, ya hay videobines de tamaño de un celular, pero en ese momento era un aparato grandísimo y yo veía al pobre profesor cambiando de clase, cargando con los cables de conexión, con el videobin y con el portátil, a todas sus clases. Y pues, o sea, a mí me da risa porque decía el profesor, antes de comenzar clases, decía, Fernando, inicio con mi trasteo hasta las 2 de la tarde, que tengo clase. Y me dice, sí, era un trasteo. Él a la final compró un carrito de esos de hacer mercado y ahí cargaba el videobin, cargaba el computador, cargaba los cables de conexiones y todo eso. Entonces, ¿por qué hablo yo de este ejemplo? Porque él estaba colocando al servir, la institución no le daba eso, pero él consiguió eso y lo colocaba primero al servicio de la institución y segundo al servicio de sus estudiantes, porque él quería que sus clases fueran excelentes. Entonces, él colocaba eso. Entonces, estos son ejemplos de una universidad X. Entonces, en ese sentido, no nos podemos, ¿por qué traje esta colación? Porque habrá cosas que yo le puedo dar solución, ¿no? En este caso, pues el profesor tenía los recursos, él quería, y le dio solución de esa forma a sus estudiantes, pero habrá otro docente que pues dirá, no, eso no me corresponde a mí, entonces yo sigo si hay tableros, sí, yo sigo con la clase de tablero. Entonces, pero eso es cada docente, o sea, lo que yo le decía una vez a un grupo de estudiantes, por favor, mires los dedos de sus manos, ¿son todos iguales? No, profesor. Así somos los docentes. Si usted mira, haga de cuenta que en sus 5 dedos son 5 profesores y los 5 son diferentes, ¿sí? Hay uno chiquitico, uno cortito, uno más largo, uno igual. Los profesores todos las personas todos somos iguales, porque pues hay veces los estudiantes tienden a comparar, ¿no? o a medir. Entonces también hay que aterrizarlos un poquito. Entonces, pues sí, el profesor tenía los recursos y quería hacerlo, pues chévere, pero el que no lo haga no quiere decir que no le haya gustado ni no, sino que pues de pronto no va a tener los recursos o alguien puede que los tenga, pero no quiere. Y eso en ese sentido uno no. Y puede ser que de pronto el que tenga el videobin, la clase sea la peor clase, y de pronto el que no tenga videobin, su clase sea la mejor. Pasa, ¿no? Pasa
muchas veces. Entonces, de pronto el estudiante dice, mire, este convivió bien con una cantidad de cosas y qué clases tan monótonas y tan aburridoras. En cambio, este que no tiene video bien, más dinámico, más creativo, más no sé qué puede pasar, ¿no? En ese sentido de estrategia, porque ha pasado. Entonces, eso en cuanto a los recursos. En cuanto a la secuencia, en cuanto a los métodos, pues ya hablamos y ya hablamos que inductivo, el deductivo, hay muchísimos métodos y muchos más. En técnica ya también hablé de las técnicas, ya también hablé de las actividades, ya también hablé de las secuencias y todos estos 5 aspectos, recursos, métodos, técnicas, actividades y secuencia, es lo que cobija el proceso enseñanza-aprendizaje. O sea, para que haya un proceso de enseñanza-aprendizaje, debe haber estos 5 pasos. Sí, ¿quién habla? ¿Quién va a opinar? No, abrieron un micrófono y estaban como en otra cosa. Ah, entonces yo pensé que era que alguien iba a hablar algo. Entonces, esto es como la síntesis de la parte de las estrategias de lo que estamos hablando de las estrategias, ¿no? De enseñanza-aprendizaje. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta hasta acá, queridos y apreciados estudiantes. ¿Nada? Entonces, continuamos. Hay una diferencia entre los componentes estructurales, o sea, aquí vamos un poquito a ampliar lo que son los métodos, las técnicas, las actividades, la secuencia y los recursos didácticos. Un poquito vamos a hablar de esto que está acá y los recursos didácticos que hablamos aquí arriba, ¿no? De los recursos didácticos y la diapositiva anterior. En cuanto a los métodos, pues es la organización, es la forma como se imparte, como se enseña. Los profesores pues tienen que ser, y eso ya lo dijo Adolfo y lo decía Oscar ahora, somos guías y son los que debemos pues de alguna forma organizar e impartir ese desarrollo. Como somos los guías, somos los que organizamos e impartimos el desarrollo de los contenidos. Y somos los que clasificamos los contenidos, ¿no? Ojo con eso, o sea, porque hay contenidos que son muy densos, como muy hartos, como muy largos, como muy cansones. Entonces yo tengo que entrar en diálogo, dialéctica, mayéutica, hermenéutica, vuelvo a esos términos, tengo que entrar en diálogo con los estudiantes, decirles, mire, señores estudiantes, estos son los contenidos que yo les pienso a ustedes dar, o que yo les pienso orientar, o que yo les pienso acompañar, ¿cierto? ¿Ustedes qué opinan? Y se les muestra, bien sea en una diapositiva, o lo escriben en el tablero, o en una cartelera, de acuerdo a su condición donde estén. O les imprime les imprime y le entrega a cada uno una copia. Si no tienen para la copia, entonces por grupo una copia. Bueno, ya mirará las necesidades y dónde está ubicado cada uno. Y dialogan sobre esos contenidos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Si les parece que este tema va de primero? No, profe. ¿Por qué no? Por esto y esto y esto. Si el estudiante tiene una base teórica que convence al docente de los compañeros que ese contenido uno no va, sino debería ir en el 2 o en el 3, esa es la idea. El profesor tiene que reestructurar esos contenidos. Pero si ve que lo que el compañero o el estudiante está diciendo no tiene una razón de ser y no es válida su posición, el docente también tiene que decirle, vea, qué pena, respeto su posición, gracias por compartir eso, pero le digo lo siguiente, lo que usted acaba de decir, no, pues por esto, debido a que esto, por eso ese contenido hay. Si ya todos quedaron convencidos, continúan con el proceso. Pero si de pronto se ve que hay algún cambio, nosotros tenemos que ser, los docentes tienen que ser flexibles, asequibles, tenemos que ser flexibles, asequibles al cambio. ¿Se acuerdan lo que les hablé yo de Edgar Morin, sobre la educación del futuro? Importante aplicar eso a los docentes. Hay que educar en la incertidumbre.
Lo que hoy es, mañana no es. Lo que usted puede proponer hoy, mañana eso ya no sirve. Lo que a mí me enseñaron en bachillerato del sistema solar, eso ya hoy ya no. Ya esa vaina está mandada a recoger. O sea, esa plática en ese tiempo, en ese colegio allá y esa enseñanza, eso se perdió. Ya hoy hay muchos sistemas solares. Entonces, esa es la incertidumbre. O sea, lo que hoy es, mañana ya no es. Entonces, nos toca estar abiertos al cambio, abiertos a la novedad, abiertos a innovación, abiertos a que el estudiante sabe más que el profesor. Sí, hay estudiantes que saben más que el profesor. Y cuando pase eso, listo, señor estudiante, pase adelante. Yo me siento en el puesto del estudiante y explica la clase. Y le doy un aplauso al estudiante al final. Y tiene 5. No nos dé pena eso, no nos dé pena. El estudiante tiene que, yo digo, la idea es que el estudiante nos tiene que sobrepasar. El estudiante tiene que ser más que el profesor. Y por eso usted no se va a sentir menos. Yo me siento muy halagado cuando un estudiante sabe más que yo. Digo, mis respetos, me quito el sombrero. ¿Por qué? Pues porque es que yo no soy el dueño del conocimiento. Yo no soy la persona que sé. Yo simplemente estoy en este mundo. Todos los días aprendemos algo. Todos los días, y más con la tecnología, lo que acabo de decir. Lo que ayer es, mañana ya no es. Entonces hay que estar abiertos a eso. Entonces eso es en cuanto al método, ¿no? Y en cuanto a los contenidos también, y hay que facilitar que sus estudiantes cumplan el logro de los objetivos. O sea, lo que usted se programó, que cumplan con eso. Y para eso hay que utilizar el mejor método. ¿Cuál? Ustedes lo escogen. Ahora ustedes lo escogen, pero ojo lo siguiente. Vuelvo nuevamente a lo que hablé el lunes pasado. Sin desconocer que usted está inscrito en un colegio o en una universidad. Y ese colegio y esa universidad tiene un modelo pedagógico, tiene un enfoque pedagógico y tiene un proyecto educativo institucional. No se nos olvide eso, que si yo estoy trabajando para una institución educativa, yo no puedo inventar que el agua moja cuando ya sabemos que el agua moja. ¿En qué sentido me refiero a eso? A que yo no puedo libre y arbitrariamente meter un método desconociendo que yo estoy trabajando para una universidad. Y que esa universidad ya tiene una historia, tiene una trascendencia. Y que ese método que yo voy a utilizar en mi clase debe ser consecuente con el modelo pedagógico, el enfoque pedagógico, el proyecto educativo institucional y la forma de evaluar. Ojo, yo no puedo evaluar como yo quiera, no. La forma de evaluar tiene que ver con los 3 procesos atrás, el proyecto, el enfoque y el modelo. Entonces, más adelante, por eso es que yo les decía que al final vamos a hacer el ejercicio que ustedes tienen que hacer, prepararme una clase. Y yo voy a ver si esa clase que ustedes por salas me van a preparar, tienen en cuenta todo lo que he venido diciendo en estas sesiones. Pues quedamos en la vez pasada que los talleres lo hiciéramos al final, mejor. Bueno, después viene la técnica, ¿no? Esa técnica es el proceder o lo que se debe proceder en cada momento de clase, ¿no? O sea, no hay una clase igual a la otra. Eso sí, téngalo por seguro. O sea, si usted da una clase igual a la otra, es una vaina monótona y harta y los estudiantes se le cansan. Qué jartera. Vamos a lo mismo, con lo mismo y la misma cosa. Y hay profesores que son así. Perdón, hay profesores, habemos profesores que hay veces somos muy monótonos. Yo me incluyo. Pero el ejercicio debemos hacer el ejercicio de lo que yo hago siempre cuando hago esos encuentros con ustedes. Por favor, díganme en qué mejoramos, en qué cambiamos. Si yo veo que eso que ustedes me dicen, le digo, bueno, listo. Entonces, si no se puede, pues busquemos otra forma, ¿no? Y si no se puede, yo le digo, mire, eso no se puede por esto y esto y eso. Nos toca desafortunadamente seguir así, pero tratemos como de volver esto como más amigable, ¿no? Pero eso es importante, o sea, la monotonía cansa y los estudiantes
a los profesores monótonos los aburrimos mucho. Cuando somos monótonos nos aburrimos. Siempre la clase en el salón, no. Usted puede dar la clase en el parque. Hoy en la próxima clase nos encontramos en el parque. O en la próxima clase nos encontramos en la plaza de mercado. ¿Y por qué en la plaza de mercado? O sea, no les decimos por qué. Pero si lo citamos a la plaza de mercado, es porque la temática que vamos a abordar o lo que vamos a hacer tiene que ver con la plaza de mercado. O sea, lo que vamos a hacer allá tiene algo que ver con la temática y la plaza de mercado la vamos a utilizar como nuestro pretexto para la clase. O puede ser nuestro texto para la clase. Ojo con esas palabras, el texto y el pretexto. Son dos cosas diferentes, pero que tienen que ver con la técnica también de las clases. Representa el componente funcional de los métodos. La técnica es la función del método. O sea, la técnica es como usted va a trabajar ese método. Tiene que ver con la función del método. Es la forma para poner en marcha todos los contenidos. O sea, decirle, bueno, esta es la técnica para que el contenido avance bajo este método. Aquí está la técnica para que avance en ese método. Es la forma de actuar de forma consecutiva, ¿no? Para llegar a una meta. O sea, vamos a actuar de esta forma para llegar acá. Entonces, la técnica que vamos a hacer es esta, pero el objetivo es que usted pase de acá a acá. ¿Listo? Es lo que lleva a determinar cuáles son las actividades que el docente debe realizar en la clase o por fuera de su clase. Dávila 2015. Estoy acá refiriendo a Dávila porque pues, más adelante hablamos de este señor. Me parece fundamental y lo tomé como punto de referencia. O sea, esto no es mío, esto es de Dávila. ¿Listo? Después vamos con la actividad. La actividad es el hacer para alcanzar el aprendizaje, o sea, lo que vamos a realizar para alcanzar ese aprendizaje. Y esa actividad pues tiene diferentes acciones. Entonces, acuérdense, pues, vamos a hablar de la parte física. Entonces, acuérdense que hay que hacer un precalentamiento, ¿no? Después viene el calentamiento y después ya viene el desarrollo de la actividad. Entonces, más o menos las actividades de una clase deben ser similares a una actividad física. Debe haber una motivación, ¿cierto? Para la actividad que vamos a hacer, algo que nos motive a hacer la actividad. Ese puede ser nuestro calentamiento, esa es la motivación. Después ya viene la indicación de cómo vamos a hacer la actividad. Después ya viene la realización de la actividad, ya viene la entrega de la actividad. Hay que tener también muy en cuenta las características de los contenidos aprendidos en esas actividades. ¿Cuáles son, o sea, cuál es el paso a paso y cuál es el contenido que el estudiante va a aprender? O sea, qué es lo que va a aprender con esa actividad. Entonces, para esa actividad, ¿qué es lo que tiene que tener en cuenta? ¿Qué herramientas necesito yo? El estudiante, ¿qué necesita? El estudiante que necesita traer para esa actividad. Entonces, por eso es importante que uno prepare con antelación la actividad y decirle a los estudiantes los recursos que ellos tienen que conseguir. Los recursos, también yo tengo que saber qué recursos tengo que conseguir para que la actividad salga bien. Y no ya iniciar la actividad, decir, ay, se me olvidó, es que tenían que traer un hilo y nosotros diríamos, pues por eso nunca nos dijo. No. Entonces dejemos la actividad para la próxima clase. O sea, no, eso indica improvisación del docente. Y eso ya el estudiante se desmotiva a decir, no, este profe como que le gusta improvisar. A la vez que la clase anterior nos debía pedir el hilo y hasta hoy se acordó del hilo. Pues puede que pase, ¿no? Pues, o sea, somos seres humanos, o sea, que yo le decía a alguien ahí, los seres humanos nos equivocamos, los seres humanos cometemos pecados, los seres humanos erramos, pero pues está bien que uno, pues una o máximo, yo digo 2 veces, pero ya 3, 4, 5 veces la misma equivocación, ya pues analícese y mire qué está pasando con su vida. Entonces es importante, de todas formas, no somos quienes pues, para juzgar, de todas formas, pues si hay seres humanos o hay docentes
pues que tenemos nuestras dificultades y nuestras limitaciones, pero con eso y todo hay que también autoevaluarnos y mirar hasta qué punto eso lo podemos corregir, ¿no? Si es posible corregir, habrá otras cosas que pues no se podrán corregir. Después viene la secuencia, que es, pues es el momento instruccional, o sea, la instrucción que usted tiene que darle al estudiante para que haga el procedimiento o haga la actividad, ¿no? Y esa instrucción, pues, ¿quién la da? El docente. ¿A quién se la da? A los estudiantes. Y esa instrucción, si esa instrucción o esa secuencia tiene que ver con la estrategia didáctica que usted va a seguir. ¿Se acuerda que anteriormente hablamos de la estrategia didáctica? Esto es importante en esa secuencia, tener en cuenta la estrategia didáctica y tener en cuenta qué habilidades el estudiante va a desarrollar. Habilidades sociales en este caso, ¿no? Entonces usted tiene que decir, bueno, ¿bajo qué estrategia? Y para esa actividad, ¿qué habilidades va a desarrollar? Y acá nos sugiere Dávila que lo hagamos en 3 momentos, ¿no? Un inicio, un desarrollo y un cierre. O una motivación, un desarrollo y una conclusión. O sea, cada autor maneja esto diferente. Entonces, para él es inicio, desarrollo, cierre, para otros es motivación, desarrollo y evaluación, para otros inicio, desarrollo y conclusión. De todas formas, esos 3 pasos son básicos, importantes en la secuencia. Después vienen los recursos didácticos, que son las herramientas, ya lo hablamos arriba, los recursos didácticos, son las herramientas que usted tiene de apoyo para el estudio. Entonces, pues esas herramientas ya las hablamos, que son los materiales, que por allá arriba, después yo me devuelvo acá un poquito para mirar los recursos, para recordar, son esos que están acá. Impresos, audiovisuales, tecnológicos, tablero didáctico, materiales y lo cognitivo. Entonces, es mirar esos recursos para esa actividad que vamos a hacer. Los materiales que necesitamos, tanto técnicos como tecnológicos, como audiovisuales, como bibliográficos, y lo que los estudiantes pues, necesitan para el desarrollo de sus contenidos. La construcción de una estrategia didáctica tiene que ver con lo que son los contenidos disciplinares. O sea, lo que yo decía, yo voy a hacer el ejercicio acá en la parte de universidad. No lo voy a hacer en colegio. Entonces, ¿quién me da los contenidos disciplinares? Si yo voy a hablar de ciencias sociales, los contenidos disciplinares los da la editorial que seleccionó la institución para trabajar. Entonces, la institución X seleccionó la editorial Santillana. Entonces, llegan los de la editorial y me dan a mí los libros de sociales. Me dicen, vea, profesor, estos son los libros de sociales de 8º grado. Entonces, en ese libro de sociales de 8º grado están los contenidos disciplinares, ¿cierto? Entonces, yo de ahí tomo los contenidos que voy a dar. En otras instituciones educativas no seleccionaron ninguna editorial, sino que ellos mismos construyeron sus propios contenidos disciplinares. ¿Qué nos hicieron? Los docentes en varias jornadas pedagógicas. Entonces yo les solicito, pues en el caso de que no haya editorial, sino lo hayan realizado los mismos docentes, yo lo solicito al jefe de área de sociales, que si está tan amable y me da los contenidos disciplinares de grado 8º. Entonces, con esos contenidos disciplinares es lo que yo voy a hacer la preparación de mi clase, ¿cierto? Y entonces ahí busco, si es para grado 8º, pues busco los contenidos disciplinares de grado 8º. Ese es el qué. Esos contenidos disciplinares es el qué yo voy a enseñar, ¿cierto? Y tiene que ver mucho con pues el objetivo, o sea, el cómo, o sea, el qué, cómo hacer. Entonces, después de que yo vea los contenidos, voy a mirar esos contenidos, cómo los voy a enseñar, ¿cierto? Entonces, tengo que programar unos objetivos. Entonces, por lo general, ya cuando yo entro a un colegio, ya este proceso que estamos acá viendo en esa construcción ya está hecho, ¿no? Entonces, ya todo esto, por lo general, ¿no? Pues ya está hecho. Simplemente lo que me toca es apropiarme yo de esto, sino que acá lo estoy diciendo porque en algunas instituciones educativas
a los docentes nuevos les colaboran con eso, pero ellos tienen que aportarle a eso, decir si están de acuerdo, si no, y pues el docente tiene que apropiarse de todo esto. Entonces, el objetivo es el cómo, y ese cómo tiene que ver con los modelos y el contexto de aprendizaje. Ojo que aquí aplica mucho el modelo pedagógico, acá ya comenzamos a hablar de modelos pedagógicos, el modelo pedagógico, acá también está el enfoque pedagógico y acá también debe estar el proyecto educativo institucional. Y todo eso tiene que repercutir en un objetivo o una intención o una finalidad. Todo eso es el para qué, o sea, son las intenciones didácticas. El para qué son las intenciones didácticas. Para el logro de ese objetivo, intención o finalidad, yo tengo que tener varias evaluaciones. Evaluación A, evaluación B, hasta la E. Entonces, acá son todas las evaluaciones que usted va a hacer posibles y todas las formas de evaluar, teniendo en cuenta la auto, la COE y la heteroevaluación, para que usted logre el objetivo, logre la intención y logre la finalidad, de acuerdo al modelo del contexto de aprendizaje, teniendo como base el enfoque pedagógico, el modelo pedagógico y el proyecto educativo institucional. En eso es que se tiene que el profesor tiene que estar como en esa dinámica, en ese proceso. Y con todo eso, con todo este proceso, ese profesor tiene que justificar a través de técnicas, a través de los materiales, a través de los medios, a través de los diferentes instrumentos de evaluación y a través de las herramientas que utiliza. En algunos colegios se está utilizando y les exigen a los docentes que las evaluaciones se hagan tipo prueba saber. O sea, que las pruebas, por ejemplo, de ciencias sociales, usted coge un modelo de las pruebas saber del www.ifex.go.co. Ahí hay un programa de IFEX interactivo y usted pueda bajar una prueba de ahí y adaptar de acuerdo al contenido disciplinar, de acuerdo al qué, de acuerdo al objetivo, de acuerdo al para qué, usted pueda realizar una prueba saber para cada uno de los pasos y para cada una de las temáticas. Hay muchas instituciones que están preparando ya a sus estudiantes desde primaria para las pruebas. Acuérdense que hay pruebas saber tercero, pruebas saber quinto, pruebas saber sexto, pruebas saber noveno y pruebas saber 11. O sea, el estudiante en este momento, desde pequeñito, está siendo evaluado en tercero, en quinto, en sexto, en noveno y en 11. O sea, cuando el estudiante pasa a la universidad, ya viene de 5 pruebas saber pro. Perdón, saber pro no, sino pruebas saber, porque las pruebas saber pro son las de 11. Y después se va a enfrentar como profesional a las pruebas saber, las pruebas saber pro son de la parte profesional. Y las pruebas saber solitas son hasta grado 11. Entonces son saber tercero, saber quinto, saber noveno y saber 11. Y las saber pro son las pruebas profesionales. O sea, cuando un administrador de empresas se va a graduar, le están pidiendo en este momento como requisito, a mí no me tocó pasar por esas. Yo creo que a ustedes sí, porque todos son jóvenes acá, pero a ustedes, los estudiantes de este diploma, yo creo que sí les tocó presentar las pruebas saber pro. Esas pruebas ya son las que tienen que presentar los médicos, todos los que se van a graduar como profesionales tienen que presentar las pruebas saber pro. Y en algunas universidades, si pierden esas pruebas saber pro, no se pueden graduar. En algunas universidades colocan como requisito otro. Otras no. Usted perdió la prueba saber pro y es médico. Usted perdió la prueba saber pro como médico, no importa, pero venga, le damos el cartón de médico. En otras universidades no. Perdió la prueba saber pro, hasta que no pase la prueba saber pro no se puede graduar. Entonces tenemos 3 minutos para terminar nuestra actividad del día de hoy. Vamos a evaluar la actividad, lo positivo y lo a mejorar. Profe, darle las gracias por la manera en cómo nos ha transmitido los conocimientos el día de hoy. Y bueno,
cabe resaltar que cada vez se está haciendo como más interesante la temática a medida que vamos avanzando. Muchas gracias. Yo creo que la que habló fue Dulfar, ya conozco la voz, ¿no? Melina, profe. Ah, perdón, Melina, qué pena. Melina, muchas gracias. Tú, Fari, tienes el micrófono abierto, pero no te escuchamos. Sí. No sé, profe, no. Ahora sí. ¿Ya? Ah, bueno. No, quería decir que cada vez siento que voy aprendiendo, como decía el profe con H, adueñándome pues de mayores conocimientos y logrando el objetivo de poder hacer un buen desarrollo pues del diplomado, y agradecerle al profe porque siempre él tiene mucho humanismo y nos ayuda a mirar primero a ser seres humanos y a ponernos en el lugar del otro. Sería eso. Muchas gracias. Gracias, Dulfar, muy amable. ¿Alguien más? Profe, yo quiero agradecerle también, pues, muchos vacíos que uno tiene en este cuento de la docencia, pues muchas veces como profesional, pero en otras áreas no de docencia, uno mira que la educación, o sea, no es fácil uno pararse frente al alumno. En igual sentido, lo que usted está haciendo con nosotros no es fácil. Por eso esas estrategias que usted nos ha brindado en el día de hoy son interesantes para aplicarlas a futuro, profe, y le agradezco de corazón. Gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Habló quién, Oscar? Sí, señor. Ah, bueno, Oscar, muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, como veo que no hay ninguno más, entonces les agradezco por toda la atención prestada. Entonces, pues nos vemos el lunes, continuamos con nuestro proceso. Y muy amable, no sé si John tenga algo que decir. Muchas gracias, profe. Que pasen buenas noches todos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Fernando, por la clase de hoy. A todos, muchas gracias por haber estado ahí conectados y atentos. Feliz noche, feliz fin de semana, que Dios los bendiga.